Padre Fidel, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, mi estimada profesora Juliana Triana, directora de la carrera profesional de Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de la Universidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en su rectoría virtual. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes, todos ustedes que han respondido a la invitación en esta noche para tener una lección. No va a ser larga, va a ser muy concisa, pero espero muy provechosa para su lectura de la Biblia. Como he anunciado en la invitación, vamos a tener en este semestre, entre esta misma semana, finales de febrero y comienzos del mes de junio, un curso exegético y pastoral sobre la segunda carta a los Corintios. El año pasado habíamos tenido un estudio, habíamos llevado a cabo un estudio exegético sobre la primera carta. Este año queremos hacer el estudio sobre la segunda carta. Y permítame ya comenzar a presentar esta carta. La segunda carta a los Corintios es una carta que, la verdad sea dicha, se lee poco, inclusive dentro de la liturgia. No es que no esté, pero no es de las más citadas. Sí es verdad, ok, hay frases de esta segunda carta a los Corintios que muchos sabemos de memoria. Por ejemplo, con la que acabamos de orar hace un momento con la profesora Juliana Triana, del capítulo 4, versículo 7. Todos sabemos, llevamos este tesoro como en vasijas de barro. Sabemos que está en la segunda carta a los Corintios. O una frase muy conocida y bastante citada. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. En el capítulo 12, versículo 7, a propósito de la famosa historia del aguijón, del que Pablo decía que quería desprenderse, pero no lo conseguía. Y entonces suelta esta frase hermosa que nos ha acompañado en la historia de la espiritualidad. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Y hay otras frases más, pero son frases que se citan de una forma aislada. Pero un estudio de la carta de forma completa, complexiva, entera, con todos sus detalles, con todo su desarrollo eh, literario y teológico de comienzo a fin, no es común. Pero debemos decir esto, estamos ante una carta, y no es retórica lo que estoy diciendo, es real, una carta absolutamente hermosa, una carta bella. Pero no por eso, les voy a decir la verdad, no es fácil. No por eso vamos a negar que no sea una carta tan fácilmente accesible. Tiene algunas dificultades para la comprensión de algunas de sus partes. Por eso es necesario un buen estudio. Hace un siglo, uno de los grandes intérpretes de esta carta, de los que comenzaron a hacer escuela en interpretación de Pablo, particularmente de la segunda carta a los Corintios, el alemán Adolf Hulger, escribió esto en la introducción de su comentario. Él dice, es la más enigmática y la más personal de las cartas paulinas. Y yo diría, después de haberla leído hoy preparando esta intervención, me viene a decir, es un texto magmático, volcánico. Claro, la segunda carta a los Corintios es una de las cartas más transparentes de la sensibilidad del corazón creyente, paternal y pastoral del apóstol Pablo. En esta carta sentimos latir fuerte su corazón. Sentimos muy al vivo las emociones del apóstol Pablo y el pensamiento, por supuesto, del apóstol, que retoma aquí con mucha energía. Y si quieren, de su extraordinaria y ardiente pasión por Cristo y por la verdad,
por la autenticidad del Evangelio. Creo que no exagero, creo, si digo que estamos ante una de las páginas en absoluto entre las más paulinas que nacen de su corazón, de su espontaneidad, de su sensibilidad dentro de todo el epistolario paulino. Esta carta la podemos situar probablemente en torno a finales del año 57. La última parte de la primera carta está datada en la primavera de este mismo año del 57. Por lo tanto, al final de este mismo año, Pablo emprende la segunda carta a los Corintios, con un pequeño intersticio entre el conjunto de lo que constituye la primera carta y el conjunto de lo que constituye la segunda. De todas maneras, sí hay un orden, y un orden que vamos a ponerle cuidado. Quisiera en esta noche, ahora sí, para entrar en una presentación inicial de la carta, quisiera dar dos pasos. Primero, una mirada de conjunto de algunas de sus características más sobresalientes, será apenas un elenco para un aperitivo, para asomarnos a los temas o a los puntos que la carta pone a nuestra consideración. Y segundo, la lectura más cuidadosa de un solo pasaje. Vamos a hacer la exégesis de un pasaje. Lo tomaré de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, versículos 14 al 17, donde Pablo habla del suave aroma de Cristo que estamos llamados a esparcir. Con esto buscamos descifrar algunos de los misterios de esta cámara de secretos que revela la segunda carta a los Corintios. Vamos ya. Punto número 1. Una mirada de conjunto. Para entrar en la segunda carta a los Corintios, importa mucho su contexto histórico. ¿Qué fue lo que pasó? Escuchen bien. ¿Qué fue lo que pasó en la comunidad de Corinto después de la primera carta o del conjunto de misivas que están recogidas, articuladas en la primera carta? Esto lo descubrimos leyendo el texto mismo. Y podemos notar la secuencia de una confrontación que se dio entre Pablo y la comunidad de Corinto. No olvidemos, mis queridos amigos, que Pablo, el pasional Pablo, tuvo una relación intensa, incluso sufrida, con la comunidad de Corinto. Tal vez es la comunidad de la que más información tenemos por las cartas que se intercambiaron, por el tono que utilizaron y las cosas que se dijeron. El ordenamiento de las etapas de lo que ocurre en esta relación entre Pablo y la comunidad es precisamente la tarea del estudio bíblico que vamos a realizar. Pero hay que avisar desde ya que entre los estudiosos, los eruditos, los exegetas de la segunda carta a los Corintios, no terminan de ponerse de acuerdo en todos los detalles de la secuencia. Los comentarios más completos, sobre todo los publicados recientemente, nos presentan al menos 3 modos diversos de organización de la carta. Es como la carta termina pareciéndose como a un Lego, ese juego de Lego de piecitas, que hay que armar. Bueno, hoy le llaman Lego. Yo soy de otra época en que hablábamos de Estralandia, las piecitas y armábamos el edificio, el carrito. La carta está hecha de piezas que hay que armar. Pues le voy a dar 8 piezas, 8, que voy a colocar en el orden, respetando la carta, que nos va a ir dando ya el panorama que nos permite entrar en el corazón
y en el pensamiento de Pablo en este diálogo epistolar intenso con la comunidad de Corinto. Primer dato. Primero, Pablo habla en esta carta, después, obviamente, de haberse comunicado a través de la primera carta con su comunidad, dice que ha hecho una visita a Corinto. Y todo indica, este es el intersticio, todo indica que le fue mal. Fue una visita terrible, terrible. Lo que allí pasó fue muy triste para él. Le arrancaron lágrimas a Pablo en la comunidad. Segundo, Pablo habla de un incidente un poco oscuro que perturbó las relaciones entre él y la comunidad. ¿Cuál era este incidente? Tercero, Pablo dice que les escribió una carta, de una carta que escribió después de este incidente y que fue una carta dura, dura. Él lo cita, si hace referencia a esta carta severa en el capítulo 2, versículo 4, cuando dice, efectivamente, les escribí tremendamente afligido y con el corazón angustiado. Miren aquí el patos, la emoción de Pablo. Les escribí tremendamente afligido y con el corazón angustiado. Y agrega, incluso lloré. Pero no lo hice para entristecerlos, sino para que ustedes se diesen cuenta de lo mucho que los quiero. Claro, es el Pablo papá, pero ¿qué tenía que decir? Lo que tenía que decir, y lo dijo con fuerza, con claridad y con palabras duras, incluso llorando. Y dice, pero yo no lo hice para herirlos, sino simplemente para mostrarles que los quiero. Por eso los corrijo. Pues resulta que esta carta se perdió. ¿Dónde está esta carta? No sabemos. Simplemente saben, Pablo la cita. Pero hasta el día de hoy no apareció. Algunos dicen probablemente está fundida aquí en esta sección de la carta. Ya lo veremos. Cuarto, Pablo habla de un plan de viaje, de un proyecto de viaje misionero, que será el último, si nosotros correlacionamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sería, según esto, el tercero con el que concluirá su camino en Roma, pasando por Jerusalén para llevar la colecta para la comunidad que estaba sufriendo después de una hambruna que hubo, y la cuestión terminó mal, nos dice los Hechos de los Apóstoles, porque a Pablo lo encarcelaron por algunas intrigas que se dieron allá en Jerusalén contra él. Pablo aquí habla de ese proyecto de viaje misionero. Quinto, la mediación de uno de sus colaboradores más estrechos, más cercanos, se llama Tito. Pablo habla con frecuencia de Timoteo, de Tito, de Silvano. Aquí en este caso entra en escena su discípulo querido Tito. Tito fue encargado de mediar en esta relación problemática con la comunidad de Corinto. Tenía que llevar a cabo esta mediación de una manera delicada, como digo, diplomática. Debía hacer el puente entre las comunidades de Éfeso, donde estaba Pablo en ese momento, y las de Macedonia y las de Acaya. No era una tarea fácil porque la comunidad estaba muy predispuesta contra Pablo. Habían envenenado el ambiente contra Pablo. Había gente que había hecho mucho daño con historias, con ambientes, con frases por aquí, frases por allá. No era fácil.
Y es verdad que Tito se va a ver un poco en medio de dos fuerzas. Por un lado, una comunidad alterada, turbulenta, y por la otra, el mismo Pablo. Porque Pablo tampoco era de una personalidad fácil. Como decimos, en mi tierra no era perita en dulce, ¿eh? Pablo tenía un carácter duro. Sexto, Pablo atestigua un hecho dramático que le sucedió en Asia. Se refiere a Asia Menor, la antigua Jonia, probablemente en la misma ciudad de Éfeso, probablemente. ¿Qué fue lo que pasó? Permanece misterioso. Lo que sí dice claramente es que él se vio en un gran apuro y que ese gran apuro lo llevó a entrar en el mundo de la tribulación, del sufrimiento, y que él allí aprendió desde el dolor a consolar. Esta es una carta fuerte de consolación, pero interesante cómo se hace la espiritualidad de la consolación. Un Pablo que pasa por un apuro para consolar a otros que están por el apuro. Un detalle importante. La parte central de esta carta, de esta segunda carta a los Corintios, de la cual dentro de un momento voy a leer la introducción, es la parte que quiero hacerle la exégesis junto con ustedes, está inserta precisamente en medio de este episodio. Resulta que Pablo había mandado a Tito, era el que hacía la diplomacia, la mediación. A Pablo no lo querían recibir o lo trataban, Pablo mandó a su compañero a la comunidad. Y resulta que Tito no aparecía. Tito no aparecía. Pablo esperando, se va a Tróade a esperarlo y no lo encuentra. Pablo se desespera y sale en su búsqueda. Como quien dice, ¿será que me lo despellajaron? ¿Será que qué pasó? En el capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, miren qué dramático. Cuando llegué a Tróade para anunciar el Evangelio de Cristo, aunque se me había abierto una puerta en el Señor, era el momento de evangelizar mucho, Pablo tenía la mente en otro lado. No hallé sosiego para mi espíritu, porque no encontré a mi hermano Tito. No lo encontré. De manera que me despedí de ellos, dejó la misión ahí, y salí para Macedonia. Cuando Pablo dice esto, en la segunda carta a los Corintios, tomemos nota de esto porque es importante, capítulo 2, versículos 12 y 13. Salí para Macedonia en búsqueda de Tito, estaba desesperado. Pablo teme lo peor. Pablo teme lo peor. Aquí, en la carta, se abre un gran paréntesis. En el versículo 13 del capítulo 2, Pablo deja unos puntos suspensivos. Probablemente esto es ya de la edición final de la carta. Puntos suspensivos. Y entonces comienza aquí, a partir del capítulo 2, versículo 14, un gran bloque, un gran pasaje que se extiende hasta el capítulo 7, en el versículo 4. En esta sección, Pablo reflexiona sobre el ministerio, sobre el servicio, sobre el ministerio apostólico. En el capítulo 7, versículo 5, Pablo retoma el punto que había dejado pendiente, los puntos suspensivos que quedaron en el capítulo 2, versículo 13. Y en 7.5 se nota que la carta continuaba allí. Por lo tanto, la carta venía de 2.13, seguía en 7.5, pero en una edición final, ¡puf!, le metieron en la mitad otra carta de Pablo sobre el ministerio. Miren para que vean la continuidad, para que vean cómo se da la cosa. Capítulo 7, versículos 5 hasta el 7. Porque cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo tranquilidad alguna. ¿Se acuerdan? En 2.13 dijo, así que me despedí de ellos y salí para Macedonia.
Continuación en 7:5. Porque cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo tranquilidad alguna, sino que fuimos atribulados en todo. Por fuera luchas, por dentro temores. Interesante. Por fuera y por dentro. Luchas, ataques, por dentro el temor que estaba agobiando a Pablo. Pero Dios consuela, Dios que consuela a los humildes. ¿Recuerdan el tema de la consolación? Que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Apareció, apareció. Y nos consuela no solo con su llegada, sino también con el consuelo que le han proporcionado a él, comunicándonos el ansia que ustedes tienen, el llanto que ustedes han derramado por mí, sus lágrimas, el celo que ustedes tienen por mí, de manera que mi alegría creció aún más. Si ven el cambio, aquí hay un cambio de emoción violenta. Un Pablo que está desesperado, angustiado. ¿Qué le pasó a Tito? Me lo despellejaron en la comunidad y de pronto apareció Tito. Y Tito viene con muy buenas noticias. Le dice a Pablo que, no, Pablo, tranquilo, la comunidad te ama. Tienen ansia de verte. Ellos han llorado también por ti. Tienen celo por ti. Y Pablo dice, wow, de manera que mi alegría creció mucho más. Séptimo elemento. Pablo, una vez resuelto este lío, que es la parte central de la comunidad, de la carta, en medio de la cual coloca la teología del ministerio, Pablo exhorta con mucha vivacidad a las comunidades para que sean solidarias, para que colaboren con una colecta que no era para Pablo. A Pablo lo van a acusar incluso de que estaba buscando plata. No, me interesa la plata. Estoy pensando en la comunidad de Jerusalén. Pensaba en los pobres de Jerusalén. Esto está citado, la parte histórica, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero aquí Pablo lo cita y lo cuenta también. ¿Qué es lo que Pablo está pensando? La comunidad es un lugar de amor. Pero no solamente el yo te quiero mucho, hermanito para allá, hermanito para acá. No, 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 no. El amor cristiano se expresa también en la solidaridad con el hermano. Un cariño, sí, pero también expresado en la ayuda material del hermano que pasa necesidad. Porque Pablo piensa, esto es importante, que no solamente la comunidad es un espacio de compartir, sino que las comunidades son como una gran comunidad de hermanos, donde las comunidades que tienen más ayudan a las que tienen menos. No solamente desde el punto de vista financiero, también los que tienen más vocaciones, los que tienen más ministerio, se colaboran en todo. Pablo en realidad lo que está haciendo es una eclesiología. Está mostrando lo que es la unidad de las comunidades. Las comunidades no se fragmentan. La iglesia no es un archipiélago de comunidades aisladas y cada uno luchando por lo suyo. No, es una gran familia. Y por eso Pablo hace de la colecta la formación en la vida comunitaria, en su conjunto, de las comunidades fundadas por él. De manera que Pablo nos deja, en la segunda carta a los Corintios, un pequeño tratado sobre la donación, sobre la caridad fraterna, que repito, no era solo de cariño entre los hermanos, sino de ayuda efectiva, material, con quien pase necesidad. Pablo habla de la colecta con mucha pasión, casi como si cantase toda una liturgia. Esta parte me encanta, ¿eh? La más bella de todas las liturgias. La verdadera liturgia, va a decir Pablo, es darle ayuda a nuestros hermanos más pobres de Jerusalén. Octavo y último.
de este elenco inicial, el problema de los adversarios. Pablo no solamente tiene una relación un poco difícil con la comunidad de Corinto, entenderemos cada vez mejor el por qué, sino que además había un grupo que se fue formando en el ambiente del Mediterráneo oriental contra la persona de Pablo. Un grupo anti-Pablo. Esto le pasó a Pablo con frecuencia. Que a Pablo lo expulsen de una ciudad las autoridades civiles, porque el Evangelio es visto como subversivo contra los valores o falsos valores ciudadanos del imperio. Bueno, pero que a Pablo lo persigan también sus mismos hermanos cristianos de proveniencia judía, muy seguramente, parecidos a él, que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, habían descubierto el mesianismo de Cristo. Esto es más difícil de entender. Eran los mismos hermanos. Como decimos hoy, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y esto a Pablo le dolió. Y ya era una praxis de esta gente. Actuaba inclusive con hipocresía, porque no atacaban a Pablo de frente. Cuando Pablo fundaba una comunidad, estaban quietos. Pero después que Pablo tenía que salir, por alguna razón, casi siempre expulsado por las autoridades civiles, estos se metían en la comunidad, se infiltraban y comenzaban a denigrar de Pablo. Sí, Pablo fundó la comunidad, pero Pablo tiene un falso evangelio. Pablo no es sincero. Pablo lo que quiere es aprovecharse económicamente de ustedes. Pablo es un tipo malo. Y comenzaban a denigrar de Pablo, del fundador. ¿Cómo les parece? Tremendo. Y Pablo se enteraba. Había un tema de fondo, ciertamente. Había un tema de fondo que tenía que ver con la manera de entender el cristianismo. Ellos tenían su visión, su modelo de iglesia, su modelo de cristianismo, que no era idéntico al de Pablo. Tenemos entonces el problema de los adversarios, a lo cual esta carta le da espacio. Pablo siente que en los meses de intersticio entre la primera y la segunda carta, entre la primavera del 57 y luego entre noviembre y diciembre de ese mismo año, cuando comienza a escribir la segunda carta, miren todas las cosas que han pasado, se han levantado en contra suya hermanos que se han atrevido a cuestionar públicamente la autoridad apostólica de Pablo. Este no es un verdadero apóstol, este no. Y esto a Pablo le duele profundamente. Y también le hacía mucho daño a las comunidades porque confundía a las comunidades. Es verdadero, es falso, miente, está falseando las cosas, cambió la doctrina. Era una realidad eclesial muy turbulenta, causada por este octavo factor que acabo de mencionar. Y estos adversarios de Pablo se yerguen contra él apuntando todas sus baterías contra él y contra su obra. ¿Quiénes eran estos adversarios? Porque son protagonistas en esta carta. ¿Quiénes eran estos adversarios? Pablo hace notar cómo entre algunos cristianos de Corinto se habían infiltrado personas y también una mentalidad, una corriente subrepticia que ha venido metiéndole a la gente ideas en la cabeza, que tenía todos los rasgos de una falsa religiosidad, lo cual por supuesto deformaba el cristianismo. Era otra versión del cristianismo. El problema entonces era una faceta deformada del ser cristiano y del ser iglesia. Y dentro de ello, aquí entra Pablo,
del auténtico apóstol testigo de Jesucristo. Pablo, en esta parte central, que ya les dije, entre el capítulo 2, versículo 14 y el capítulo 7, versículo 4, cuando la historia de Tito que se desapareció y luego, y luego reapareció ya con buenas noticias, después de un tremendo susto que Pablo se lleva, al interior de la carta se abre un espacio y se inserta una reflexión de Pablo sobre el perfil del verdadero apóstol. El verdadero apóstol, donde está conectado todo esto con la esencia del ser cristiano. No solamente el director de la comunidad. El asunto es la esencia del ser cristiano. Y Pablo luego sigue haciendo el contraste. Una vez que lo ha reflexionado aquí muy a fondo, en los capítulos 10 al 13, ya, el final de la carta. Capítulos 10, 11, 12 y 13. 4 capítulos. De 10.1 al 13 el 10. Pablo, toda la parte final de la carta la dedica al contraste entre quién es el verdadero y quién es el falso apóstol. Y aquí Pablo va esbozando la fisonomía de esta gente que es contraria, hostil a él. Y para Pablo dice, no es un asunto personal. Por mí vaya y venga. No, es un asunto muy de fondo. Es la manera como se concibe el cristianismo. Y dentro de esta concepción, la manera como se entiende el ejercicio del apostolado, la misión. ¿Cómo delinea Pablo? ¿Cómo esboza la fisonomía de estos adversarios? Uno lee estas páginas de la segunda carta a los Corintios, ¿saben? Pensando en que son rasgos que también pueden llegar a suceder en todos los tiempos de la iglesia, incluso entre nosotros hoy. Miren, Pablo primero dice, vamos a ver cómo Pablo los retrata. Vamos a ver 4 pinceladas. 4 pinceladas. Primera pincelada. Dice que hay predicadores ambulantes, así dice Pablo, el término es de él. En realidad son itinerantes que van de plaza en plaza, de ciudad en ciudad, pero lo hacen con fines personales. No son enviados de la iglesia. Son personas que hacen de la misión un modus vivendi, una manera de vivir y de sobrevivir, incluso económico. Pablo conocía muy bien el ambiente religioso del mundo grecorromano, particularmente del Mediterráneo oriental. Lo conocía muy bien. Sabía que existían en la sociedad filósofos populares, que venían del estoicismo, del epicureísmo. Hoy está de moda el estoicismo, por cierto. Filósofos populares que iban de plaza en plaza, sobre todo el día de mercado, donde la gente tenía que venir a comprar sus cosas, montaban su chiringuito, su puestico, reunían la gente y comenzaban a predicar. Y eran atractivos, hablaban bien, se valían de la retórica, pero también hacían algo que a la gente le gustaba. A la gente, no a los cristianos, sino a la gente más popular. Se valían del insulto, de la vulgaridad. A la gente le gusta ese tipo de cosas. La pelea, ver sangre, ver aquí cómo se atacan al otro y cómo le defienden. A la gente le encanta ese tipo de shows, incluso en ámbito religioso. Pero estas personas no eran más que estafadoras. Ahora hablemos de los predicadores. Eran estafadoras.
cuenteros religiosos de poca monta, con una capacidad de palabra capaz de capturar multitudes. Y Pablo, en el capítulo 2, versículo 17, texto que voy a leer ahora en la parte exegética de esta noche, Pablo los va a llamar los negociantes. Los negociantes de la religión. No lo hacen por amor a Cristo. Si lo hicieran por amor a Cristo, su estilo de vida sería diferente. Hicieron de la religión un negocio. Empresarializaron, perdón la expresión, hicieron de la religión una empresa. Negociantes. Y el Pablo utiliza un término en griego, que no lo voy a decir ahora porque lo quiero dejar para el final, un término en griego que equivale a lo que hoy se llama producto engañoso. Vendedores de productos engañosos. Te lo pinta bonito, ¿eh? Sabían tocar el dolor de la gente, los duelos de la gente, la pobreza de la gente, los conflictos familiares de la gente, las depresiones de la gente. Sabían tocar esa sensibilidad, pero no estaban interesados realmente en ayudar a la gente. Era un negocio. Vivían del dolor de la gente. Vendedores de productos engañosos. Le prometían a la gente bienestar, le prometían a la gente paz, le prometían a la gente prosperidad. Pero ese no era el evangelio de Jesucristo, al menos no formulado de esa manera, como si fuera una solución mágica inmediata de supermercado para resolver problemas con algunas mercancías. Y Pablo les dice, oigan señores, de esta manera, procediendo así, ustedes adulteran la palabra de Dios. Ustedes están adulterando la palabra de Dios, que es real y que es de gran valor, pero la han rebajado a mercancía para responder a problemas inmediatos, pero no están ayudando a la salvación de las vidas. Son falsos evangelizadores. Claro, estas personas tenían un éxito económico extraordinario. Y una de las señales con las cuales le vendían a la gente que ellos eran verdaderos y auténticos era que les iba bien. Pues claro, ¿cómo no les iba bien si vivían de la gente? Tenían un éxito económico extraordinario. Claro, miren, Dios nos bendice a nosotros. Miren, miren lo que tengo. Porque Dios, sé como yo, entra a mi iglesia, entra a mi religión. Y esto lo hacían con un activismo muy fuerte. Se movían, pero era un activismo interesado. Y Pablo esto lo va a trabajar. Acuérdense, está trabajando lo que es la esencia del cristianismo, la verdad del evangelio, pero también del evangelizador, porque las dos cosas van de la mano. Y Pablo le va a decir que el cristianismo no es sujeto de propaganda. Entiéndase aquí el término propaganda, de publicidad, de estrategias de mercadeo. En ese sentido, de propaganda. El cristianismo no es propagandístico. Esa es una tentación. Es una tentación de la evangelización. Hacer de la predicación un objeto de mercado que habría que posicionar. Y resulta que el evangelio hay que mantenerlo tal como es, intacto. Así a veces nos parezca difícil y no nos gusta. Segundo rasgo de estos falsos o de estos adversarios de Pablo. Pablo dice que son personas que ostentan, ellas exhiben, carismas. Claro, la iglesia siempre fue carismática. Los dones del Espíritu Santo, lo he explicado ya en la primera carta, lo hemos estudiado. Pero ostentan carismas relacionados más con manifestaciones
extraordinarias de éxtasis. Pablo ya había dicho en la primera carta, miren, el carisma más importante es la caridad. Aunque tenga las lenguas de los hombres, aunque haga milagros, lo importante es la caridad, el amor, primero que todo. Ya lo había dicho Pablo. Ese es el carisma de todos los carismas, que no quita todos los carismas, tienen que tener el amor y es lo que le hace ser carismas. Pero ahí estaba el problema. Convertían estas manifestaciones extraordinarias del Espíritu en show, en espectáculo, para atraer multitudes. Y resulta que el milagrerismo es un engaño. Jesucristo, en la primera tentación con Satanás, de Satanás en el desierto, afrontó este tema. Transforma las piedras en pan. No, Señor. Escuche la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Jesús hacía milagros? Sí. Pero sus milagros no eran así. Por eso Jesús mandaba callar a aquellos a los que sanaba, como al leproso, o a los endemoniados cuando quedaban ya liberados. Los mandaba callar para evitar esta religiosidad populachera. Porque, miren, es que hoy, yo no sé, ya no existe eso, pero en el mundo antiguo, donde había milagro, todo el mundo corría. A la gente le encantaban los milagros. Y llega un momento en que Jesús suspende los milagros. Después de la confesión de fe de Pedro, cuando Jesús anuncia la cruz, todos los evangelios disminuyen, casi hasta el suspender completamente los milagros. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, cuando Jesús comienza la subida a Jerusalén, toda la primera parte, milagros por todas partes. Pero en la segunda parte, solamente 2. El milagro del endemoniado epiléptico, que leímos en la liturgia en el día de hoy, y el ciego Bartimeo, y no hay más. Después que antes eran masivos. Solo en Marcos. En Lucas tenemos algo parecido, disminuye. En Mateo también. En Juan pues ya tenemos algo más porque Juan no parte de esta manera el Evangelio, pero será el gran signo que es el de el ciego de nacimiento y luego Lázaro, pero no son masivos. Lo que Jesús hacía eran signos, es decir, invitaba a descubrir un misterio ulterior a la realidad misma del prodigio. Que Jesús hacía prodigios, yo no lo dudo, claro que sí. Pero Jesús estaba invitando a algo más. Cuando te quedas solo con el prodigio y nada más y el algo no está bien. El gran signo, al final, para Jesús, será su misma muerte, la cruz. Y esto era lo que Pablo predicaba. Y lo que estos adversarios le atacaban a Pablo, de que hablaba demasiado de la cruz y poco del bienestar. Tercer rasgo, son personas que amaban la letra. Otro punto muy trabajado en esta carta. Amaban la letra. Cuando Pablo dice la letra, se refiere a la ley escrita del Antiguo Testamento. No es que Pablo sea contrario al Decálogo, a los 10 mandamientos, ni a ninguna de las normas del Antiguo Testamento. Pablo amaba la palabra. Pablo, lo que se encuentra en este conflicto con los adversarios es que ellos preferían una lectura literal. Un literalismo sin interpretación del texto. Cosa que, por lo menos en las escuelas rabínicas, se hacían, para mostrar los 70 sentidos de un texto. Estos se apegan a la letra. Esta es la norma, esta es la ley, esto es lo que hay que hacer, cumpla rígidamente, pero sin buscar el sentido. Eso se llama fundamentalismo. Esclavos de la letra. La letra mata, va a decir Pablo. Pero es el espíritu el que da la vida.
En el capítulo 11, versículo 4, Pablo dice, porque si viniese alguno anunciando a un Jesús distinto del que les hemos predicado, o si ustedes recibieron un espíritu distinto del que han recibido, o un evangelio distinto del que han abrazado, de buena gana, ustedes lo soportarían. Claro, porque la gente está buscando novedades. Y aquí vemos juntos todos los aspectos que acabamos de delinear en este retrato que Pablo hace de los adversarios. El fundamentalismo, el activismo misionero, pero centrado en el milagrerismo, y el querer aparecer. Les doy otro dato más, un cuarto rasgo. Esta gente no solo se contenta con su fundamentalismo, con su milagrerismo, con su interés en ser reconocidos, incluso en sus ingresos personales, sino que además se dedicaban a atacar a Pablo. No podían con Pablo y persiguen a Pablo. Y le mandan a decir a Pablo, tú no estás al nivel de los apóstoles, eres un falso. Y Pablo ironiza, ahora era tremendo, ¿eh? Pablo ironiza sobre la capacidad que ellos dicen tener para convertirse en árbitros, para decidir por cuenta propia quién es y quién no es el verdadero apóstol. Y si ustedes con base en qué, ¿cuál es el criterio de ustedes? Y Pablo se va a reafirmar. Yo soy un verdadero apóstol. Y el sello es la cruz, a la que ustedes le tienen miedo, de la que ustedes no hablan. Considero que no soy en nada inferior a esos superapóstoles, a esos archiapóstoles. Capítulo 11, versículo 5 de esta segunda carta a los Corintios. Lo dice varias veces, varias veces. 3 veces lo dice. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 11, cuando Pablo se defiende y después de mostrar los rasgos del verdadero apóstol, dice, he hablado como un necio. Pero ustedes me obligaron a hacerlo, porque yo debía haber sido recomendado por ustedes. Pues en nada fui inferior a esos superapóstoles, aunque no soy nada. Pablo siempre lo deja claro. Aunque no soy nada. Capítulo 12, versículo 11. Claro, parece un Pablo muy inflado. A veces Pablo aparece muy pero él siempre lo dice, pero yo no soy nada, pero yo no soy nada. Y lo que soy es por Jesús. Eso siempre lo reafirma. Miren otro texto más fuerte. En el capítulo 11, versículos 13 y 14, 11, 13 al 14, Pablo se expresa así. Porque estos son unos falsos apóstoles. Ahora Pablo se las devuelve. Los falsos son ustedes. Y agrega, unos obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Se disfrazan. Han convertido esto en una cuestión de forma, de apariencia, de ropajes. Han convertido esto en una comparsa de mucha aparente piedad. Pero ¿dónde está la esencia del Evangelio? Miren el versículo 14. Pablo dice, Satanás también obra de esa manera. También se reviste de esa manera. Dice, y nada tiene de extraño, pues el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Analicen ese texto. El mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Por tanto, no es algo extraordinario, concluye en el versículo, bueno, vamos al versículo 15. No es algo extraordinario que también sus ministros se transformen en ministros de justicia.
Su final será según sus obras. Su final será según sus obras. ¿Quiénes eran estos adversarios? La mayor parte de los estudiosos piensa que se trata de los llamados, escuchen la expresión, judeocristianos. Judeocristianos significa cristianos, ¿sí? Bautizados, confesando a Cristo como Mesías y Señor, pero que venían del hebraísmo, desde chiquitos, venían del judaísmo. Estos cristianos que venían del judaísmo y que lo habían sido toda la vida desde niños, querían mantener el cristianismo comprimido dentro del horizonte estrecho de la fe hebrea, como si el cristianismo fuese simplemente una variante espiritual de la fe que habían vivido toda una vida. Y Pablo dice, no, hay una novedad profunda en Cristo. Claro que hay una continuidad del Antiguo Testamento. Sí, Señor, sí. Pero hay una novedad en Cristo. No es simplemente un empaquetar al cristianismo dentro del judaísmo. Y esto tenía consecuencias. De nuevo, está el tema de la esencia, que es lo propio del cristianismo. Y dentro de ello, que será lo propio del ministerio. Pablo también venía de ahí. Pablo también era hebreo. Conocía muy bien el judaísmo. Pero Pablo, a diferencia de ellos, se había fijado en toda la potencialidad explosiva que contenía el Evangelio de Jesucristo. No me domestiquen el Evangelio, metiéndolo dentro de normas que Cristo ya superó o planificó. Volvamos al Evangelio, a la novedad de Cristo, que no comprime, sino que libera. Claro, esta gente, ya vimos, son propagandistas, pero propagandistas, los adversarios, de un modelo de una iglesia encerrada en sí misma, solo en el culto, en una devoción, y para hacerlo sabían usar las tácticas de promoción que más sabían llegar a la gente. Eran realmente muy buenos para conseguir gente, pero no hacían más que encerrar a los bautizados en un ambiente rígido, no en la vitalidad gozoso y expansivo del Evangelio de Jesucristo. Pablo nota, y aquí está la riqueza de la carta y todo el despliegue de la exposición que vamos a estudiar, Pablo nota que el verdadero riesgo está en caer en este tipo de espiritualidad. Y Pablo les desbarata los argumentos. Por eso hay que leer con cuidado esta carta y completa, no solamente algunas frases, no, hay que leerla. Ahora me entienden ustedes por qué le tenían tanta rabia a Pablo y cómo lo atacaban sembrando intrigas, porque no atacaban de frente, andaban por aquí, por allá, para poner a la gente en contra de Pablo. Pablo se indigna. Y vale la pena ver también a este Pablo indignado. Le responde. Esto es lo que vamos a estudiar con cuidado en nuestro abordaje exegético y pastoral de la segunda carta a los Corintios. Pasemos ahora a la segunda parte de esta noche, después de una mirada panorámica, grosso modo, luego ya daremos toda la estructura y estudiaremos línea por línea la carta. Vamos a detenernos ahora en la lectura exegética de un pasaje. Abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 al 17. Este pasaje que he escogido para esta masterclass es la introducción de este bloque central de la carta,
que está entre 2:14 y 7:4. Recuerda la historia de Tito que se perdió o que no llegaba y que Pablo se angustió y ¡pum! Aquí se coloca entre la ida y la vuelta. Es un artificio literario, claro, en la edición final de la carta, coloca aquí una reflexión sobre el ministerio y sobre la esencia del cristianismo. Esta es la introducción. Capítulo 2, versículos 14 al 17. Me atrevo a decir que estamos ante un texto afilado que tiene como hilo de oro el ministerio cristiano, que luego enseguida va a expandir en el capítulo 3 en la representación del ministro de la nueva alianza, no de la antigua alianza, de la nueva alianza sellada en Jesucristo. Somos los servidores de la nueva alianza, de lo nuevo que ha traído Cristo. No simplemente lo de siempre, lo de toda una vida, medio empaquetado, con nombre de Cristo. No, hay una novedad. Y esto hay que descubrirlo, vivirlo, anunciarlo. Pablo comienza en el versículo 14 del capítulo 2 con una oración. Una palabra, una oración eucarística, porque eucaristo en griego es gracias. Pero gracias sean dadas a Dios. Miren que Pablo aquí no habla con espíritu negativo, ni pesimista, ni peleón. No, no. Comienza con una oración de alabanza, de acción de gracias, mejor. Cuando leemos esta sección, este pasaje de los versículos 14 al 17, en griego, notamos la altísima calidad literaria que tiene. Miren, es de alto nivel. Las traducciones, lamentablemente, unas más que otras, a veces me parecen un tantico aguadas. Y por eso a veces cuando uno lo lee, uno no percibe la fuerza. Quisiera mostrarles algunos detalles en esta noche a partir del texto original griego. Voy a tomar solamente algunos, concretamente tres. Tres detalles que nos van a mostrar no solamente cómo Pablo sabe escribir y argumentar, sino lo luminoso que es en su pensamiento. El texto dice, pero gracias, capítulo 2, versículos 14 al 17, pero gracias sean dadas a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo, y por medio de nosotros manifiesta el aroma de su conocimiento en todo lugar. Porque somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para la muerte. Para otros, olor de vida para la vida. Y para esto, ¿quién es idóneo? ¿Quién es capaz? Y concluye en el versículo 17. Porque no somos como tantos otros. Miren la ironía. Miren la ironía. No somos como tantos otros que adulteran la palabra. O mejor, que negocian la palabra de Dios. Sino todo lo contrario. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a hacer tres subrayados, como dije. Observemos tres elementos riquísimos contenidos en este breve pasaje. Elemento número 1. Dios nos ha hecho el don de participar en su triunfo en Cristo. Claro, la versión del cristianismo de los adversarios era triunfalista, muy gloriosa, muy de victoria sin cruz. Y Pablo le dice, sí, les voy a hablar en su lenguaje.
Yo también les voy a hablar de un triunfo. Y nosotros hemos recibido el don de participar en el triunfo de Cristo. Y por ahí empieza. Y este es el primer elemento. Gracias sean dadas a Dios. To Theo Charis. Gracias sean dadas a Dios, que siempre, pántote se dice en griego, nos hace triunfar en Cristo. Pablo dice, sí, también nosotros somos triunfadores en Cristo. Tode Theo Charis, topántote, thriabeonti, gemas, en to Cristo, en griego. Lo he leído en griego, no por presumir, simplemente para que caigamos en cuenta de un detalle. En griego tenemos aquí un solo verbo, el verbo thriambeuo. Thriambeuo, que es un término supremamente interesante. De este verbo thriambeuo, en griego, proviene el sustantivo que se utilizaba antiguamente en el mundo grecorromano para referirse a la fiesta frenética de las bacantes. Bacantes con B larga, ¿eh? Las bacantes. ¿Quiénes eran las bacantes? La próxima vez que pasen por España, en Madrid, tenemos el Museo del Prado. En la sección griega, de esculturas griegas, tenemos unos bajorrelieves, tal vez los mejores conservados hasta el día de hoy, de las señoras bacantes, que aparecen en el desfile. Era un desfile litúrgico, una danza litúrgica, aparecen vestidas, son muy bonitos, esos bajorrelieves, hermosas además, pero el vestido casi, bueno, de seda que vuela y en sus posiciones muy de ballet. Las bacantes, bajai se dice en griego, eran mujeres griegas, adoradoras, sacerdotisas del dios Baco. Baco es el dios del vino, es el dios de la juerga. Baco, de venir la palabra bacanal, para referirse a ciertos relajamientos lujuriosos, extremos, buscando el placer. Las bacantes eran las sacerdotisas adoradoras de este dios. Bueno, Baco, pero también Baco es el nombre romano, era Dionisio, también el Dionisio, o Bromio también se le llama. Pablo utiliza un término que la gente conocía, thriambeuo, thriambeuonti, ha dicho. Una terminología asociada con las bacantes que nos remite a algo parecido a una fiesta excitante que exalta y que hipnotiza. Y los que escuchan a Pablo, que conocían bien este vocabulario y esta realidad, ¿cómo les resonaba a los oídos cuando Pablo les habla con ese lenguaje? Es como si Pablo les estuviese diciendo, estamos ante una fiesta continua. Es que Pablo es muy atrevido utilizar ese término aquí, muy atrevido. Estamos ante una fiesta, pero no es de ese tipo. Es mejor. En Cristo, en la persona de Jesucristo y por don de Dios, participamos en una gran fiesta. Y Pablo describe esta fiesta como una cabalgata, un desfile del triunfo. Tenemos aquí el lado positivo. Dejemos de lado el vocabulario que Pablo usó, que es un poco fuerte. Entremos en el sentido. Es la imagen del cristianismo como una fiesta, como una Pascua continua. Pero en el contexto, Pablo está hablando de los triunfos imperiales, los desfiles de triunfo imperiales. Me explico. Vamos a ver. Antes del mismo imperio, que comienza con Octavio Augusto, en el año 28 antes de Cristo, después de haber vencido a su adversario
En el año 31, batalla de Accio, se crea el imperio. Ya desde mucho antes, Roma venía en una actividad frenética de conquista del Mediterráneo, en la era llamada republicana, y se generó una corriente ideológica que se llama la ideología del triunfo. Roma exhibía, la ciudad de Roma exhibía la victoria de las batallas de los generales una vez que volvían conquistados un nuevo país. Bueno, eran recibidos eh, con un desfile que comenzaba muy probablemente en una zona ya redescubierta en la ciudad de Roma que se llama hoy el Largo Argentina, muy cerca de toda esta, bueno, la zona de los antiguos templos, pero luego hacían fila. En realidad el desfile como tal ya se ordenaba, ahí hacían un culto, luego iban al Circo Máximo. Del Circo Máximo salía el desfile, hacían todo un camino dándole la vuelta a la colina del Palatino, entre el Palatino y el Monte Celio, que es un vallecito, pasaban debajo de arcos de triunfo. ¿Por qué hacían arcos de triunfo? Esto de los arcos es bien interesante. Esto viene de una superstición. ¿Por qué se hacían arcos de triunfo? En principio eran de palmera, pero después, para no olvidar este desfile, lo hacían de mármol. Hoy conocemos, por ejemplo, en esta ruta de los desfiles, el famoso arco de Constantino, y después de la vuelta el arco de Tito, y después del arco de Septimio Severo, algunos de los que han sobrevivido. Y hay otros más. La razón de ser de los arcos, digo, era una creencia popular. Cuando una persona viene de la batalla, viene exaltada, excitada. Imagínense ustedes una persona o un grupo cuando termina un partido de fútbol o de básquet, cuando llega al camerino, si ganó, ¡ah! Patean aquí, dan allá, gritan, saltan, corren. Eso es. Los generales y su ejército venían exaltados. Ganamos, 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 ganamos. Y esta alegría se la comunicaban a la gente que se apostaba en el camino para recibirlos con aplausos, pitos. Claro, son los victoriosos. Roma es victoriosa, Roma es la dueña del mundo, ¿no? Pero había un peligro. Resulta que una persona cuando está exaltada es peligrosa. Por eso crearon los arcos de triunfo, para quitarles la energía. Es superstición, la energía, para bajarle la energía. Y un esclavo tenía que ponerse al lado del general victorioso para decirle en el oído, acuérdate de que eres un hombre, porque se endiosaban. Una persona que nunca había tenido mucha plata, mucha fama, y de pronto se vuelve famosa, es terrible, terrible. Acuérdate que eres un hombre, acuérdate que eres un hombre, para bajarle, baja, baja. Pasar debajo del arco, en medio del desfile, iba mandando, bájale la presión. Porque en cualquier momento sacaba la espada y en vez de la exaltación podía ser una masacre. En ese desfile que venía del Circo Máximo, ya ordenado, que pasaba por el valle entre el Palatino y el Monte Celio, llegaba, bueno, después se va a construir el arco de Constantino, pero ese es posterior, llegaba hasta un lugar construido en los tiempos de Augusto, estoy hablando ya de los tiempos de Augusto, y que Pablo debió llegar a conocer. Aquí se le daba la vuelta, había una fuente. Al lado se va a construir después el Coloseo. Todavía no existía el Coloseo. Y aquí comienza una vía, una calle, la calle principal de la Roma antigua en ese momento, que se llama la Vía Sagrada, la Vía Sacra. Una vía preciosa, empedrada, que pasaba por todo el centro de la ciudad, pasaba al lado de la casa del gobernante, atravesaba la plaza, el foro imperial, de nuevo había arcos, de nuevo en el camino, terminaba en otra colina, la colina del Capitolino, donde estaba el gran templo de Zeus, Júpiter para los romanos, donde el emperador, vestido de sumo sacerdote,
primero el rey, después el emperador. Bueno, depende del momento en que estemos hablando. Hablemos del imperio. El emperador, vestido de sumo pontífice, hacía un sacrificio y luego coronaba con laurel al general victorioso y mandaba matar, ejecutaba, chorreaba sangre con los soldados vencidos, los oprimidos, o los convertía en esclavos, pero había masacre y a la gente le gustaba eso. En el camino, ¿por qué he contado todo esto? Toda esta historia de los generales vencedores que volvían de la guerra, que pasaban debajo de los arcos, que recibían el aplauso de la gente, que tenían un esclavo al lado que les decía, cálmate, acuérdate que eres un hombre. Ellos llevaban, en medio del desfile de la victoria, el desfile del triunfo, llevaban a los prisioneros cargando vasijas de incienso y esparciendo en medio de la gente el buen olor. De ahí viene la frase de Pablo. En el momento cumbre de este desfile que acabo de describir y que terminaba en una de las 7 colinas, que era el Capitolino, la colina sagrada, la Acrópolis, para los griegos se llamaría Acrópolis, aquí es la gran colina sagrada para los romanos. Al frente tenemos el Palatino, más atrás tenemos el Monticello, al otro lado tenemos el Coleopio, después al otro lado el Quirinale, el Esquilino. En esta colina, en el momento en que, otra vez de nuevo, el tema del olor, en que el emperador, revestido de sumo sacerdote, hacía el sacrificio a los dioses en acción de gracias, hacía una incensación. Y los esclavos levantaban grandes braseros para que se elevase la humareda. Quemaban inciensos para perfumar todo el ambiente, un incienso que subía al cielo. Y en casos como este, se quemaba no solo incienso, sino sobre todo el azafrán, que era considerado de buen auspicio. Bueno, este es el contexto de la frase. Nosotros, en el triunfo de Cristo, podríamos entenderlo ahora, somos su incienso. Segundo elemento, siempre en la línea del triunfo, el olor que se esparce. ¿Qué significado tiene? ¿Cómo se reinterpreta ahora en la visión de Pablo, desde la visión de Pablo en la fe cristiana? Volvamos a mirar el versículo 14. Leamos de nuevo el versículo 14. Pero gracias sean dadas a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo y por medio de nosotros manifiesta el aroma de su conocimiento en todo lugar. Y agrega enseguida, en los versículos 15 y 16, el discernimiento generado por el olor que se esparce. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, que se expande entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte que mata, para los otros, olor de vida que vivifica. Yo no sé si notamos, bien aquí, cuál es el símbolo que está dominando en estos versículos que he leído. El símbolo fundamental es el del perfume, el del aroma. Para muchas de las religiones antiguas, hablemos del aroma un momentico, el buen olor para las religiones antiguas pertenece a las características manifiestas de la penetración de un mundo sobrenatural, sobreterreno, dentro del mundo terreno. ¿Cómo se manifiesta la venida de la divinidad en medio de la humanidad? Con un olor, y un buen olor. En el mundo egipcio, eran creencias, en el mundo egipcio, faraónico, se pensaba que los dioses se distinguían por el buen olor, por un olor agradable. Pero hay más. Se pensaba también que en el olor se manifestaba, ya hablamos del olor nuestro, de los humanos, se manifestaba la esencia de una persona.
Conocer a alguien era olerlo, era la esencia de la persona. Una persona que no huele no es nadie. Ahora bien, esto en el mundo pagano. En el mundo bíblico se habla de perfume por todos lados. Al mundo bíblico le encantan los aromas, porque el mundo oriental es un mundo que aprecia los aromas, los perfumes. Les doy un detalle. El perfume de los campos. De los campos floridos, claro, huele la flor. Dice Génesis 27:27, un campo florido, oloroso, es el signo de la bendición divina. También, por ejemplo, otra cita, en Oseas 16:6, el pueblo también, el pueblo de Dios huele. El pueblo está llamado a ser como el lirio del campo y a hacer que su aroma sea como el del incienso. El pueblo de Dios huele, esparce un olor. Esto nos va sonando familiar. Nosotros somos el olor, pero de Cristo. En el Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, versículo 11, todo un territorio como el Líbano, visto desde la sacralidad, se compara con el buen olor. Es más, el Líbano es como el compendio del buen olor. Y lo contrario, la otra cara de la moneda, decir que una persona huele mal, es decir, es una manera de degradarla. Por ejemplo, Éxodo 5:21. ¿Por qué Pablo le ha dado importancia al perfume? Uno, ya dije, porque es parte del desfile de la victoria romana, de los generales que han vencido en batalla y que han traído esclavos y bienes para las arcas de Roma. Pablo dice que un cristiano es una persona vencida en Jesucristo, de Jesucristo, y la cual, en el caminar con Cristo, difunde el Evangelio como una fragancia. Pero todavía mejor, Pablo conocía el Antiguo Testamento. Pablo no simplemente está citando la historia que les dije de lo que ocurría en Roma. A mí me encanta en Roma explicarlo ahí. Pablo no solamente se está refiriendo a eso. Pablo conocía muy bien la Sagrada Escritura. Y la frase de Pablo es muy afín a un texto que podemos leer en Eclesiástico, capítulo 39, versículo 14. Allí dice, como incienso esparzan buen perfume. Será muy familiar, hay asonancia con el texto de la Segunda Corintios. Como incienso esparzan el buen perfume. A ver, un momentico nada más para subrayar aquí un elemento. El libro del Eclesiástico, siempre hay que leer el texto en su contexto, venía elaborando el perfil del sabio. El sabio cuya sabiduría, su conocimiento como sabio, debe esparcirlo no solo en Israel, ya estamos en el libro del Eclesiástico, un libro griego, en medio de las naciones. El texto completo vale la pena leerlo. Eclesiástico 39, 13 al 14. Lo leo en la versión que tengo aquí, de la Biblia de Jerusalén. Escúchenme, hijos piadosos, y crezcan. Crezcan como rosal plantado junto a corrientes de agua, como incienso derramen buen olor. Ahí está la frase. Como incienso derramen buen olor, florezcan como el lirio, abran sus flores, sus corolas como el lirio, exhalen, o mejor, esparzan perfume, entonen un cantar. El justo, que es visto como piadoso y como sabio, es como un perfume. El perfume es una realidad impalpable, pero que está en el aire, pero que impacta en nuestros sentidos. Yo sé dónde está. Y luego nos embriaga, nos fascina. El perfume, de hecho, es uno de los grandes símbolos de la atracción, incluso del enamoramiento. Y eso se hace por medio del conocimiento de Cristo. Pablo está hablando de eso.
Ustedes, los cristianos, son sabios porque tienen el conocimiento de Cristo. Esparzan ese conocimiento de Cristo. ¿Fuiste beneficiado del conocer a Jesús? Ahora llévalo y espárzalo. Que el Evangelio en ti, conocido y vivido, se esparza como una fragancia. La fragancia no se ve, pero se siente. Yo sé cuando estoy ante un buen cristiano, aun cuando no tengo una camiseta o una cruz o un cuello de esos. Hay otra frase de un salmo, el Salmo 141, versículo 2. Esta la conocemos muy bien. Suba mi oración a tu presencia como ofrenda de incienso y mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. El cristiano, cuando ofrece su sacrificio, su oración, se siente como el perfume. Ahora se trata del perfume a Dios, elevado a Dios. El perfume que se quema y se exhala. Esta idea es muy de la teología, del culto, de la teología litúrgica del Antiguo Testamento. Cuando se quema el holocausto, se vuelve humo y Dios se deleita en el buen aroma. No es que Dios coma, como dicen las antiguas religiones, no, está comiéndose a través del humo el chivo o el animal o el cordero que le sacrifica. No, es Dios que se deleita con el aroma. Pablo mismo va a decir que el sacrificio, lo sacrificado es el mismo. Cuando Pablo se despide de Timoteo, escribe su testamento en 2 Timoteo 4:6. Utiliza esta imagen. Mi martirio que está a punto de ocurrir. Estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio como una libación, como un aroma para Dios. Por lo tanto, es la ofrenda de la propia vida. Con esto Pablo desbarata lo que ya vimos de aquellos propagandistas, que sí, muy bien, sí, pero no, es desde la cruz. Mi vida se hace libación cuando en comunión con el crucificado se hace ofrenda, en el desgaste por los demás. Es como si todo se hubiese gastado por el Señor. Ese es el buen olor que Dios aspira, tu entrega. Ese incienso perfumado, claro que se quema, porque es una vida dada. Y no es algo desagradable. Estos adversarios de Pablo sentían repugnancia frente a este tipo de idea de sacrificio. Para Pablo esto no es desagradable, esto es lo contrario. Porque a pesar de lo desgarrador que pueda ser, se convierte en suave aroma. Somos perfume, sí, pero un perfume súper extraño. Algunos se sentirán capturados, fascinados, embebidos. Y para ellos será, Pablo dice, un perfume de vida. El don de la propia vida en ellos genera vida. Pero nosotros tenemos dentro de nosotros mismos terriblemente el otro rostro, el del juicio. Nuestro perfume es también un aroma que envenena. Entiendan eso, ¿eh? Un aroma que envenena. ¿Por qué? Porque denuncia el mal que hay en el mundo. Denuncia los malos olores que hay en el mundo. La muerte generada por la maldad. Y entonces tenemos aquí el otro sentido. La marca del mal que hay en aquel que rechaza. Tu buen olor denuncia la podredumbre que hay en el mundo. Y eso es un juicio al mundo. Tercer y último elemento para terminar por hoy. Es suficiente, pero llegamos aquí al punto prometido. Dice Pablo en el versículo 17. Pero ¿quién es capaz de esto? Ciertamente, no somos nosotros como muchos que negocian con la palabra de Dios. En este triunfo no somos como otros que tienen otro tipo de triunfo. El triunfo es su cuenta del banco. Son edificios muy bonitos que hacen, casas bonitas que se hacen para ellos, a costa del engaño religioso. Hacen negocios con Dios. El término clave
es negociar. Y ahora lo digo en griego, por eso dije lo prometido. No lo quise decir antes para dejarlo para ahora. En griego se dice kapeleuo. Kapeleuo. Aquí mi Biblia lo tradujo como negociar. Pero kapeleuo en griego significa vender con fines de lucro. Eso es un negocio, sí. Pero hay un poco más. Vender con fines de lucro un producto engañoso. Pablo aquí está haciendo un guiño al peligro de la mercantilización de la misión y del convertir la iglesia en una empresa parecida a las del mundo, un emporio. Se trata de una denuncia contra el abuso de la religión. Lo decía un filósofo. El filósofo inglés David Hume, él decía esto: los errores de la filosofía son apenas algunas ridiculeces en comparación de los errores de la religión, que son peligrosísimos. La degeneración de las religiones y de las espiritualidades dejan muertos, crean pasiones terribles, suscitan fanatismos y también maltratan conciencias. Y conocedor de lo que sucedía en el mercado religioso de Corinto, Pablo ahora denuncia, miren esta carta, Pablo denuncia el abuso de líderes que se aprovechan de la gente vulnerable. Claro, están pasando necesidad, les hablan de Dios, buscan el Todopoderoso, pero sus mediadores se aprovechan de ellos. Gente vulnerable, gente incauta, que viene buscando sinceramente a Dios en sus necesidades, pero son utilizadas para beneficio de otros. Podríamos definirlo como lo hace este término. Creo que ya quedó claro el término de capeleuo. Capeleuo. Podríamos definirlo: vender una cosa al estilo de los comerciantes, no solamente buscando el lucro esperado, sino con una mercancía corrupta, fraudulenta, con engaño, prometiendo cielos que no tienen. Es una adulteración de la predicación. Esta es la degeneración de la falsa religión, de la falsa espiritualidad, que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. En conclusión, Pablo ha dicho en el versículo 17, pero nosotros no somos así. El verdadero creyente procede de otra manera. ¿Cómo procede entonces? La predicación cristiana se distingue, mire por favor el versículo 17, por esta característica: con sinceridad, dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, claro, es Dios el que envía, el que llama y envía, y delante de Dios, con la conciencia pura delante de Dios, que juzga y conoce la verdad del corazón, y sabe cuándo se está manipulando las cosas de Dios para controlar conciencias e incluso hacer finanzas. Con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así termina Pablo. Y Pablo subraya aquí, estoy subrayando los términos, la palabra sinceridad. Con sinceridad. Hos ets eilikrineias. Eilikrineias. La elikrineia en griego es la transparencia de la luz del sol. Esa es la elikrineia. La transparencia de la luz del sol. Y la transparencia es fundamental. Nosotros presentamos a Cristo no maquillado, en shows, en espectáculos, ofreciéndole las cosas, haciéndola llorar, ofreciéndole, tocando sus dolores. No, no. Con transparencia.
Y Pablo aquí dice, nosotros, esa transparencia que consiste, somos irradiación del sol que es Cristo. No hablamos de la irradiación que somos nosotros. No es para proyectar nuestra imagen, es para irradiar el sol que es Cristo. Esa es la transparencia. Concluyamos por hoy. A partir del próximo miércoles, este miércoles pasado mañana, seguiremos ya ahora sí de forma ordenada con nuestro curso completo de la segunda carta a los Corintios. Hemos hecho esta masterclass primero para que saboreemos, ¿eh? ¿Sí? Ustedes miren lo que saben. Y para invitarlos para que se inscriban en este curso. Bueno, si quieres, si tienes el tiempo, si logré convencerte de que esta carta realmente merece un buen estudio. Un estudio que luego podamos servir en la pastoral, podamos orar mejor, también apreciar mejor a Pablo. Precisamente, mi conclusión quiere ser, en esta noche, un elogio a Pablo. Este Pablo tan denigrado por los adversarios, yo quiero terminar con un elogio a Pablo. Quiero presentarles un retrato verdaderamente sugestivo. Yo diría que capta la atención. Lo escribió hace 17 siglos San Juan Crisóstomo, el gran predicador de Antioquía, de la escuela de Antioquía, y que después fue convertido en el patriarca de Constantinopla. San Juan Crisóstomo hace un estudio de los primeros que conocemos de la segunda carta a los Corintios. Bueno, es un estudio muy propio de los padres de la iglesia, exegético, pero él está pensando en la gente, que la gente beba la fuente cristalina de la palabra de Dios. Entonces lo tiene en homilías. La homilía 25, en el capítulo 3, sobre la segunda carta a los Corintios, es un texto que cuando se lee en griego es todavía mucho más bello, como ocurre con frecuencia con todos estos textos antiguos. Pero en español también es bello. El próximo sábado, para los que rezan la liturgia de las horas, en el oficio de lectura está un pedazo de este comentario, un trecho de este comentario de la segunda carta a los Corintios de San Juan Crisóstomo. Pero la parte que voy a leerles ahora no está ahí en la liturgia de las horas. Sí está publicada también, por cierto, y en español. Aun cuando lo escuchemos en español, podemos ver toda la grandeza que tiene. Se los comparto, este elogio íntegro, porque muestra quién es Pablo a los ojos de quien lo sabe leer bien. Vamos a ver aquí una exaltación de Pablo, que puede ser un poco hiperbólica, exagerada, de Juan Crisóstomo, que habla en poesía, pero es para mostrar cómo Pablo no es nada sin Cristo, y cómo todo lo que Pablo es gracias a este Evangelio de Cristo, que conoció, vivió y anunció. Vamos a ver. Dice así Juan Crisóstomo: Pablo todo lo sufría. La fatiga, la tristeza, el miedo, el dolor, la preocupación y la ignominia, todo se juntaba en él. Y sin embargo, en todo vencía. Aquí está el triunfo. Como un soldado que afronta solo al mundo entero en guerra en contra suya y que deambula entre las filas enemigas sin sufrir heridas graves, así también Pablo, solo entre los bárbaros, solo entre los griegos, solo en todo rincón de la tierra y del mar, él aparecía y salía victorioso. Como la llama que se abate entre las cañas y el heno transforma en su naturaleza aquello que hace arder, así también él todo invade y todo lo transporta a la verdad. Torrente que a todo llega y abate todos los obstáculos. Como atleta que al mismo tiempo lucha y lanza puños. Como soldado que asedia las murallas y combate en campo abierto y guerrea sobre las naves, así Pablo
usaba todo tipo de batalla, expiraba es fuego, sin ser alcanzado por nadie, abrazando el mundo solo con su cuerpo y derribando a todos con su extraordinaria lengua. Doquiera que él saltaba, sin interrupciones, corría hacia unos, iba donde los otros, asistía a este y saltaba de aquellos, llegando más veloz que el viento, y gobernaba como si fuese una casa sola o una nave única al mundo entero, elevando a aquellos que se ahogaban, consolidando a quienes caían, mandando a los marineros. Sentado en la popa, tenía la mirada en la proa, jalaba las cuerdas, maniobraba los remos, extendía las velas, con la mirada puesta en el cielo, haciendo todo solo, solo desde la fuerza de Cristo. Era el timonel, era el arquero, era la vela, era la nave y todo, pero solo para llevar a otros fuera de la desventura. Muchas gracias.